Muy buenas a todos, mi querida familia de esquíes. Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Esquiando con Famosos, capítulo número 3. Y hoy nuestro invitado, sabéis que somos grandes amantes del ciclismo. De hecho, no os asustéis, pero este canal a partir de abril se transforma de un canal de esquí a un canal de bici, porque nos subimos a la bici y estamos todo el día metiendo gas. Así que no podía faltar con nosotros hoy el grande del ciclismo, Joaquín Purito Rodríguez. Tenemos por aquí a Purito, que aparte de ser el maestro de la bici, también le encanta esquiar. Nos llamamos y dijimos, hacemos unas curvitas guapas, curvitas on top en Gran Valira, y me dijo, de una, Joan. Así que vamos a darle, lo tenemos por aquí, os lo presento, let's go. Tenemos aquí ya a la bestia, Dan Purito. Muy bien, súper. Gracias por la invitación, lo primero. Hemos coincidido mucho en bici y hoy tengo por fin la oportunidad de vengarme fuertemente. Tú sabes, te metes, ¿no? Conmigo. Porque me han dicho que le das, ¿no? Pero. Hoy si empato con la Laura Escanes ya estoy contento. O sea, hay pique. Con Purito tenemos muy buena relación, compartimos mucho tiempo en bici, ya sabéis que somos unos grandes apasionados del ciclismo, y tenerlo aquí en Andorra, uno de los embajadores, te diría, del ciclismo en Andorra hace muchos años. Empezaste un movimiento ahí, y son unos cuantos ahora, y ahora ya una locura. Y el tío nos mete un gas que flipas en agosto en la Purito, que hoy digo, hoy me voy a vengar con todo. El plan es el mismo, hacemos una bajadita sin darte tips, ¿vale? Analizamos, Polete ahí presente, Polete, que no falte, el invitado especial. Y si te das cámara, te analizamos al máximo y vemos. Y has visto que cuando yo te veo en bici siempre digo, haz esto, échalo para adelante, asiento, más vatios, tal. Pues te digo que vas a tener más faena. Segunda bajadita ya con unos tips y luego te metemos en trazado. Hoy te vamos a bautizar de esquier principiante a pro skier. Pro directo, ¿eh? Llego a la siguiente Copa del Mundo yo. Venga, de una. Y luego, como no, amante de la carne como nosotros, vamos a meter chuletón directo al músculo para preparar temporada de bici. Eso sí, eso me gusta más. Nos cambiamos y damos gas. Aleo. Purito nos lía en verano a hacer sus locuras, a Purito en agosto, ahora lo liamos nosotros. Tú ten claro una cosa. Según te portes hoy, me portaré yo luego en bici. Eso tenlo claro. Y eso va por vosotros, por nosotros. Van a portarnos mal, ya que estamos en otra. ¿Qué vamos a Ya pillar? te perdió Si la vais a pillar igual. Vamos a pillar igual. Por aquí dicen que si hacemos a Barset directo. Ahí yo sí que sí te puedo ganar. Esto es de los que a mí me gustan, ¿eh? Experto en materia. Ni hoy ni en bici ya te puedo ganar, pero ahí a lo mejor sí que te sorprendo. Ponnos un poco en contexto. Cuéntanos un poco cuántos días al año haces, cuánto tiempo llevas esquiando, A ver. para que nos ubiquemos. Me encanta, pero soy más de random, no te voy a engañar. Me mola ponerme los esquís, piel de foca y a machacarme para arriba. Con el motoraco que tienes. Eso es, y tú sabes, al final es súper diferente. Rando de esquí con normal, ¿no? Me cuesta muchísimo, estaba pegándote a Polete, que aparte soy súper nervioso. Siempre que he ido con alguien que me quiere enseñar, te oigo pero no te escucho, tío. Vale, vale. Sí, pero quita que voy. Es un mal alumno, vamos. Sí. Regla número 1 hoy, tranquilidad, O sea, disfrutarlo. Ya, pero no queremos que... ya está mirando el tiempo que ha hecho Jorge. y todo esto. Ya me ponen malo, tío. No la liemos. Lo que veo es, mirad esto, que Purito, sin nosotros decírselo, ya va muy full equipo, ¿Sabes lo que se hace? Y primer realito que le vamos a hacer no puede ir con esto. O sea, esto está feo. de goma Sí, y no, malo, esto. A ver, tiene que ir un poco más full mamba. Tú de la mamba, pro, Bueno, al terminar el día. yo creo que me lo vas a quitar a mí. Ahora es como decimos, ahora es mambita team. Otro rollo, así, Y los palos bien, ¿no? Los palos nos han enseñado un secreto, que Polete está en shock. Nosotros, profesionales del esquí, Yo pensaba que a lo los había visto 29 todo. años no habíamos visto lo que nos ha enseñado el míster. Para comprarte estos palos tienes que presentar el pasaporte y tener más de 40 años. Si no, no te lo ven. Si no, no te lo ven. A ver si alguno lo saca. Es imposible que alguien lo saque. Un gadget secreto en los bastones. No lo enseño, no. que la gente os diga, ¿no? Polete se ha puesto los ojos llorosos. Se ha emocionado de Yo golpe. necesito esto en mi vida. Luego yo te voy a enseñar lo que llevo en el cuadro de la bici. Que me estamos de manillar, ¿no? Este vídeo va a ser así. Hemos empezado mal. Ya veis que os traemos lo mejor de lo mejor. Todo tipo de personalidades. Empezaron muy fuerte, Jorge Martín, siguieron a tope con Laura, ahora se ha bajado un poquito por supuesto. Al contrario. Ha pasado de súper entregona, hoy comemos en McDonald's, no pasa nada. Que se suscriban, ¿no? Eso es, ahí. Suscribiros al canal. ¿Cómo hacéis así los influencers? ¿No? Suscribiros al canal. Una pregunta ya personal, porque he visto fotos tuyas cuando estabas en tu prime de bici. Sí.
lo seco que estabas. Ahora que estás musculoso, te has puesto como un buey. ¿Cuánta diferencia de peso hay? Más cuadrado que un sumo. ¿Más cuadrado? Dejamos foto cuadrado, dejamos foto cuadrado. Pues ahora estoy 12 kilos por encima de eso forma. Buah. 68 y Estás estaba en 56. 56. Luego yo sí que te voy a enseñar una foto de cuando estaba fino. Va, si os das un par de fotos, las ponemos aquí comparativa. Diablos. 36 es lo que pesa una pierna tuya. Ya son los esquís. Por como se pongan los esquís ya sabremos un poco el level. Este es el primer... La primera prueba. La primera prueba. No me presiones, te lo digo, Estuvo así. Cuidado. Fíjate, te pegas hostias. Vale, todo. Y primera bajada sin ni un tip. Vais a flipar. Llegó la hora, chavales. Lo metemos para abajo, ¿no? Panete 1-0. 1-0, loco. Grande el mister. Hombre, las piernas ya. ¿Tú no estás cansado? El chaval se ha pegado 2 minutos de bajada. Me duelen mucho las piernas ahora Se ya. nota que tienes motoraco, ¿Has La visto? patata esta... Oye, Digo, no para. Jorge, en la misma bajada que tú, se paró en la mitad. Se En para, Chincapul, en Chincapul. Chincapul. He petado motor, he petado ya. La bala roja, has visto, ¿no? ¿Cuántos años de pro? En bici, 20 años. 16. 16 años. 16 años tirándose como un animal a tumba abierta con la bici. Aquello lo... Y al principio, corrígeme si me equivoco, pero sin casco. Claro, yo corrí sin casco. Sin Los casco, años- el inicio. en el 2001, que la obligación del casco fue a partir del 2003. ¡Qué locura! Pues de eso, normal que te tienes por aquí como... de bici sin casco, me parece. El problema no es las bajadas. El problema de cuando corrías sin casco era meterte con 200 tíos. Pelotón. A ver quién tiene menos luces que tú. Correcto. Limándonos ahí a muerte, Correcto. a 60 por hora y escuchar hierro. El sonido de los hierros es una cosa que no se te olvida. Es como tú el otro día la patinada, el Sí, ruido ese sí, de la sí, paña sí. que sabes que ya no la recuperas. El ese que se te mete aquí, pues una montonera es lo mismo. Hierros, y dices, Dios mío. O sea, tienes que buscar uno más grande que tú para abrazarte y decir, mira, por lo menos caigo en blando, ¿sabes? Ciclismo, por eso admiramos también tanto a deportistas en general, pero el de los ciclistas es full respect. Full respect por el sacrificio que conlleva el deporte en sí, de absoluta locura, y luego el riesgo, las caídas, Pues bajando cuando te has metido. ¿De velocidad? Sí. Esta es una pregunta que me hace mucho a mí en esquí, y digo, se lo voy a hacer en bici. Bueno, en esquí no sé cuánto habrás cogido, pero yo creo que el récord lo tengo en una etapa de la vuelta, no sé si era vuelta a Suiza o vuelta a Romandía, en la etapa de Sion. Yo creo que cogí 123 o por ahí. Para. 123 de bici. Se escuchaban las ruedas. Una locura. Y en ese momento mola porque cuando llegas abajo y ya se lanza la bici y ya comienzas a pararla, siempre te viene el típico que dice, Dios, si se te llega a reventar la rueda o se parte la horquilla. Ah, sí, guay, tío, me lo dices abajo. Era época de casco sin No, casco. sí. casco. No me No, asustes, sí, no me tío. asustes. No sé si ganó Alejandro, aquel 2007 creo que fue, 2008. Y en una vuelta a Burgos también. Había una bajada que también se cogía a 100 y algo. Bueno, esquiando, ¿cuánto? Yo esquiando 150 en carrera, pero yo lo veo, bueno, claro. Ah, pues igual que yo, pues tú lo ves igual que yo, pues claro. A 150 empiezas a dar vueltas aquí y no acabas hasta Hospitalet, ¿eh? También. El problema de la bici es darte contra algo, ¿eh? Si tú raspas como aquí, Ya. que das vuelta, pues mira, chapa de Pero pintura vas y... seguro contra algo. Sí, O sea, bueno, no es un circuito de MotoGP. seguro. Hay veces que es recto. Ya. Muchas caídas estás pegado recto, te levantas, te miras así un poco, te falta piel hasta en las orejas, pero es lo que hay. No, full respect. Betadina a tope. Entonces, repite antes, que no creo que no ha quedado muy bien grabado. Jorge tuvo que parar y yo no, ¿no? No sé, Correcto, a mí me ha correcto. parecido Dejamos escucharlo. He petado motor, he petado ya. Vale, me ha parecido escucharlo. Por si alguien tenía alguna duda. También se ha tirado alguna curvita más que tú. Porque No, pero está bien, no me has visto si fallos o no me lo tienes. a ver, a nivel técnico Lo que no has visto no es bueno, se ¿no? puede mejorar. Que tengas esta confianza, domines el material. No es y confianza, tal. es un poco de sí, Desconexión, sí, sí. te iba a decir. nociones básicas de esquí es la idea.
Te metes así y el peso intentas meterlo aquí encima. Sí, lo de tumbarte te va a venir solo con la velocidad. Luego, pues meterle días. Esquiar un día con nosotros, a ver, está guay, pero no vas a mejorar de golpe. Eso no me dijiste antes de venir, ¿eh? Me dijiste, puro te va a cambiar la vida. Tenía que Sí, ser la verdad, me dijiste, puro te va a cambiar la vida. ¿Quieres ser un pro en un día? Pues Así vente es. con nosotros. Lo mismo con la bici, ¿no? Me vengo un día contigo Y ya está, tío. Me vuelvo más malo porque veo la realidad. Ya puedes correr el tour. Veo la realidad de la vida, que nos pensamos que íbamos rápido, los amateurs de bici. Vemos la realidad de golpe. ¡Pam! No nos has contado cuántos días de esquí más o menos le metes. De esquí. Alpine skiing. No te va a engañar, muy pocos. Mira, el año pasado el forfait, yo creo que ni estrenarlo. Vale, ya me hago la idea. Y este año llevaré 2 veces a ver subir a esquiar. Vale. He subido porque ha venido algún familiar y hemos ido a comer, 3 bajaditas y como hoy. Entre col guapo y botellita de vino. Menú esquí. Hemos hecho menú esquí. Menú verdú, tenemos que bautizar eso, ¿eh? Me he calentado. Purito me tiene contento. Quiero sortearos estos bastones. Para participar, muy fácil, solo tenéis que suscribiros, dejadme un comentario aquí abajo de quién queréis que invitemos en el próximo Esquiando con Famosos. Oye, sean realistas. Bueno, lo dicho. Suscríbanse, un like y un comentario. En una semanita doy al ganador. Vaya plegada, se ha pegado el colgado. ¿Te ha gustado? Se ha caído uno detrás del susto. ¿Sí? Había uno que te ha visto y se ha pegado un piñón. Unas plegaditas guapas. Guau. Llegó el gran momento, el bautizo. Aquí ya, ¿eh? Vamos a meter al gran Purito en trazado de World Cup Pro Skiing. Ojito, ¿eh? Esto ya modo competi, salida, crono, todo. Salida de pro, focus y con todo. Tocar puertas, ¿verdad que sí? Vas a ser mi profe, Polete. Yo ahí Tienes un objetivo y al menos es tocar la primera puerta, ¿no? Tu codo y tal. ¿Jope? Vamos a darle. Para adelante y con todo, ¿eh? Así es, ¿no? Para adelante. Eso es. Ni las cronos, tú lo vas a tan mal. ¿Tú estás ready o no? Tú dale, vas. ¡Let's go! ¡Vamos, vamos! Oh, le he pegado ahí, pero creo que he ido demasiado rápido. Tela, ¿eh? Brutal. No me quiero imaginar. La más larga que hacéis es 1.22, 23. Tienes que tirar, normal que te tires al suelo. Sí, ¿Cómo te vas me a muero, tirar? me muero. Sí, me dolían a mí los Literal. cuádriceps y han sido 20 Oye, segundos. pero no te he visto mal, ¿eh? Yo sí. Tú eres espíritu competitivo, ¿eh? Llevas competitivo eso se dentro, lleva, ¿eh? eso se lleva. ¿Te ha gustado o no? Se lleva la Primer- pena muchísimo. Aparte, Entiendo. no, que no es una tontería, porque siempre te cuentan 1000 historias, el dedo, el cuerpo, el no sé qué, y te dicen tantas cosas que al final aprendes Te nada. lían, te lían. Me has dicho 2 cosas, tío, de lujo. No hay que pensar demasiado. No sé Solo cómo dos habéis visto, cosas fáciles pero- y ¡pam! ¿Qué tal primera vez? Porque era tu primera vez, entiendo. No sabía, ni que Trazado, estaba, no sabía ni que estaba aquí. Bueno, el sector 1, sector 2 me ha faltado goma. Como que ahí, He petado el primer parcial, pero el tercero muy flojito. guapo, muy guapo, tío, muy guapo. Guay. Me vas a súper bien, tío. Muchas gracias una vez más por venirte, a dar un poco de gas. Y ahora, Pero te es que, vayas, pero es que, no, pero es que, viene la para eso mejor he parte, venido, donde para eso he somos venido. especialistas, tanto tú como yo, que es chuletón, directo al músculo. A tope. Let's go. Y luego le enganchamos vaca gallega. El chuletón. El más grande que tengo es de 1,1 kg casi. Trae el más grande que tengas. Vale. Directo al músculo va a ir. Tienes pinta de comer, ¿eh? Te estoy tocado, ¿eh? Vamos a una preguntilla. Tema lesiones, que me interesa mucho porque he sufrido varias. ¿Has tenido alguna seria que te haya condicionado en tu preparación, en algún campeonato, en alguna grande vuelta? Seria, tuve en 2002, que fue mi segundo año de profesional, que me caí en un País Vasco y me duró casi todo el año, pero
pero porque no fuimos capaces de encontrar la lesión que tuve en la rodilla, pero como era neo también me dejó el equipo, me dejó un poco tranquilo y que me recuperara a mi rollo. Y 2014, una caída en una Amstel Gold Race, fisuré 2 costillas y lo que pasa siempre, tío, la ansia de estaba preparando el Giro de Italia estaba fuertísima. Dije, me da igual, las costillas no son nada, me recupero. Me presenté al Giro con las costillas fisuradas y en el Giro tuvimos una hostia importante, lloviendo a 90 por hora antes de una rotonda, un patinazo típico de 80 tíos y nada, me partí un dedo de la mano, me volví a fijar, entonces sí que me partí las costillas y refregado de arriba abajo, pero así como para decir, o sea, no fue la caída lo que me temporada, sino fue mi cabeza, porque me caí hoy y mañana ya me estaba inscribiendo para ir al Tour. O sea, ya le dije al equipo, no, seguro 100% llego bien, confiar en mí que voy a llegar al Tour y por culpa de esa caída del Giro, o sea, por culpa de esa caída de Amstel no llegué bien al Giro, no llegué bien al Tour y luego me condicionó no llegar bien a la Vuelta. Fue un 2014 súper desastroso. Las lesiones tienes que recuperarlas al 100%. Aún así, te diría que lo has librado bastante bien. Para ser ciclista no tengo ni una clavícula, no tengo ni, o sea, nada, no me he roto nada, costillas que son de azúcar, o sea, eso no cuenta, y un dedo de la mano, o sea, me estoy rompiendo más ahora haciendo mountain bike que me he partido vivo que no por la carretera. Hay siempre un factor que no puedes controlar, pero escuchando esto también me pregunto si tema estratégico, posicionamiento, pelotón O suerte también, yo creo que, y lo de la bici, aunque parezca mentira, tú una vez que estás posicionado encima de la bicicleta, una vez que te has conseguido coger tu postura, manos, pies y culo, ya está. Si biomecánicamente vas perfecto, es muy complicado lesionarte. Por eso nosotros hacemos la biomecánica en verano, para ir perfectos. Está llegando comida, ¿eh? Meterle. A ver si aquí me bajas el récord. Aquí sí que te quiero ver yo ahora. Aquí te quiero ver yo ahora. Nos acaba de enseñar el nuevo maillot de la Purito 2025. Y no lo podéis ver. No lo estáis viendo, pero está muy guapo. Solo para calentarte, ¿eh? ¿Fecha? El 3 de agosto. 3 de agosto tenemos una cita. A tope. Vendetta. Subida que recuerdes más dura, más extrema o de más sufrimiento. Igual no a nivel de características técnicas, sino que tú Tú la digas... sufriste más. Si lo miras así, posiblemente la más dura fue en Fuente B, 2012, cuando perdí la Vuelta. En cambio, no es un puerto extremadamente duro. Psicológicamente fue durísimo porque tuve que asimilar a 10 de meta que ya había perdido la Vuelta a España. Esos últimos 10 kilómetros era como o sea, psicológicamente fue un palo gordo. Si me hablas de extrema dureza, pues me iría a la Angliru. La Angliru hay momentos, tío, que... Componente hemos Subido la Angliru. Tremendo. O sea, hay momentos en el Angliru que dices... Ya les cabre. Eso es, que te da la sensación de que te caes para atrás. O sea, tú pones una botella así en la carretera y no se está. De verdad, se cae. sí, O sea, es brutal. Vamos haciendo S. Que el Angliru nunca lo he subido mal, siempre más o menos lo he hecho bien. Creo que he hecho tercero un año, siempre he estado ahí en la pomadita. Claro, eso es goloso. Yo creo que si de pasar miseria habrá de pillar un pajarote y casi no subir, seguro. Pero así que yo recuerdo de angustia de pasar miseria en Fuente de, tío. Habría que poner tus cronos en el Angliru. No, tío, no me Y sé. su crono. Yo creo que es mejor ciclista él que yo esquiador, tío. Entramos sección tiempo de uso para hacer ranking de los invitados. Purito, a ver con qué nos sorprende. ¿Usas mucho o poco? Tiempo de uso. De la semana. ¿Ya tanto, tío? Dime, ¿cuánto era mucho? Laura 13, ¿no? 10. 10 de media. Ah, bueno. 5.24. ¿Está bien o no? De los que menos. Eso motiva, tío. 20 horas de Instagram y 18 de WhatsApp. A la semana. Eso hace daño verlo, ¿eh? Esto huele a chuletón ya, ¿eh? Y última, antes del chuletón, ¿te planteaste en algún momento de tu trayectoria deportiva dejar el ciclismo? ¿Por algún momento, algún altibajo? Nunca, tío. Nunca. De hecho, cuando la dejé en el 16, decidí que la Olimpiada era mi última carrera porque tenía un sentido el decir, hostia, quería dejarla en un punto... Y fue pasar y un poco me arrepentí, ¿eh? Decir, hostia, tío. No sé si para un año más, posiblemente de piernas y de coco ya estaba un poquito tocado, pero quizá me tenía que haber despedido en la Vuelta mejor. Porque luego fui a la Vuelta y viví lo que fue la Vuelta y la gente y el público, estando yo fuera de la carrera y el cariño del público, dije, hostia, que se... tío, para no haberte retirado en la carrera de casa, tío. Los juegos fueron en agosto. En agosto justo fue Tour, Clásica de San Sebastián, Juegos y cogí la cochilita de esta y me corté la coleta, tío. Y el punto lo tenía, o sea, podía haber aguantado tranquilamente para la Vuelta y lo hubiera hecho bien porque estaba muy de forma. Si de Coco hubiera dicho hasta la Vuelta hubiese aguantado. Bueno, ahora, pregunta obligatoria, se me olvidaba. Yo he escuchado varias versiones, pero lo de Purito, es verdad que llegaste a meta fumando. ¿Cómo va la cosa, tío? No sé ni fumar, tío. Está
perdidísimos, tío. Ahora sí que está todo mucho más profesionalizado. Ahora un chavalín de 18 años tiene casi más datos que los profesionales. O sea, ahora todo está al alcance de todo el mundo. En mi época era pardillo, tío. Aparte era como un mundo de que te juntabas, de salir del parque, de estar sentado horas comiendo pipas con los colegas, a de golpe a pasar con gente gente mucho mayor que tú y te tienes que adaptar a ellos. El entrenamiento igual, no tenía ni de entrenar, no sabía lo que era trabajar. Yo salía en bicicleta de amateur y me encontraba uno que te tocaba 4 horas, pues 4 horas y a toda nos pegábamos hasta matarnos y ya está. ¿Qué pasa? Pasas a profesionales y ves a la gente trabajar. Y en el primer entreno nos metieron 7 horas y al final del entreno vi cómo hacían series de fuerza. Un desarrollo que se te va a la olla, o sea, moviendo ahí un plato grande y piñón pequeño. Y yo me lo quedaba mirando y digo, ¿qué hacen estos, no? Y le pregunté a Zarrabitia, creo que estaba al lado mío, un ex profesional también, y me dijo, no, estos son series de fuerza. Después dije, ahora, tío, estoy muerto. Pero ¿cómo pueden hacer eso, tío? Si no veo el momento de llegar al hotel. No, ya te llegará, no sé cuánto, tal. Y como soy pues te cogí, le vacilé y saqué un pedal, saqué un pie y me puse al lado y me puse así como el que fuma y adelantándolos y les dije, digo, esto lo hago yo con una mano, ¿sabes? Me cayó una, loco. Me cayó una a la noche. Me disfrazaron de torero, me pusieron un extintor en la espalda, me trajeron un puro y recuerdo perfectamente que estaba Manolo Sainz, el director, con todos los sponsors y todos los compañeros, y Manolo me decía, si te ocurre fumártelo, o sea, ni se te ocurra. Los 20 compañeros me tiraron, ¿vale? O pilla. Y le pegué 2 fogonazos de puro, como soy un enano, pues la purito. Ahí está, se quedó lo de purito, tío. La versión original es aún mejor, que la leyenda. Momento perfecto para dar bienvenida. Espectacular, te iba a decir. A lo que acaba de llegar, Esto sí que es espectacular. aquí vosotros hablando, y yo casi le hinco ya al diente. No queremos surprise. Va a terminar. Me dice, está bien, está pisada, ¿no? Al menos, claro, míralo. Va, sentete. Estás invitado oficialmente a la Mamba Negra Lo Race. importante no es que si estoy invitado o no estoy invitado, lo importante es que si tú me ves bajar por ahí, loco. Eso Yo lo es veo. importante. Hay una piscinita en medio. Sí, ¿no? Sí, para claro. hacerme. Yo sí que voy a tocar con el casco, ¿eh? Oh, qué desastre, tú. Terminamos jornada de skiing, como es tradición, a nuestro invitado, en este caso Purito, para darle la bienvenida al Team Mamba. Queremos ofrecerte uno de nuestros productos. Rosita. Me pega. Con nuestras gorras o gorros, Súper, uno o tío. dos, los que quieras, pero de la family. Creo que soy de abril, Rosita. Me caro, me has dicho, ¿no? Buena elección. Es mi Como favorita, colete. así que ¿Sí o no? espectacular. No me queda como a él, pero bueno. Darte las gracias otra vez más. Sí, en serio. Me lo he Por pasado. todo, ha sido brutal, súper divertido. Espero que hayas disfrutado de lo que nos ha contado el Mister, con sus anécdotas de la bici, de dando full gas. ¿Y la próxima? Sí, 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 la plancha, pero en bici, no, vale, ya te lo firmo, digo, firmo. A sufrir Te un quitas poco. 10 kilos y a Efectivamente. sufrir como un perro. Hacemos eso, va. Nos vemos en el siguiente. Gracias.